Hola, soy Kate Camborda y voy a empezar con el caso del trastorno emocional, específicamente con el trastorno de ansiedad generalizada. Este caso es de un joven de 24 años que es soltero, vive solo y trabaja de empleado. Antes de la enfermedad era considerado como un joven sociable y extrovertido que tenía muchas amistades, pero no eran muy íntimas. Y no tenía antecedentes de alguna enfermedad mental o trastorno de conducta en su familia. Durante casi 2 años, el paciente había sufrido de tensión. Le resultaba imposible relajarse. Era derivado a una clínica psiquiátrica como paciente externo, pues se sentía tenso, preocupado y experimentaba sentimientos de inferioridad. Asimismo, a menudo se sentía aprensivo. Tenía palpitaciones y comenzaba a temblar sin alguna razón aparente. No lograba concentrarse y se irritaba con facilidad. Por la noche, sus constantes preocupaciones lo mantenían despierto. El paciente se preocupaba por su actitud sexual. Aseguraba que le daba miedo no poder desempeñarse sexualmente si es que se casaba. Cuando tenía 14 años, estaba de visita en casa de uno de sus amigos y había espiado el dormitorio de la hermana mayor de su amigo cuando ella se estaba vistiendo. Al ver a la joven en ropa interior, se excitó inmensamente y a menudo recordaba la experiencia. Hacía lo imposible para espiar a mujeres cuando se cambiaban o se bañaban. Y cada vez que lo hacía, se excitaba y se masturbaba. Pero el miedo a que lo descubrieran lo llevaba a apresurarse, lo que aumentaba su excitación. A sus 22 años estuvo con una prostituta por primera vez y continuó haciéndolo con regularidad después de esa experiencia. Sin embargo, en los anteriores meses no puede lograr una erección, lo que al principio lo hizo sentir ansioso y después inferior. Se siente incómodo en compañía de mujeres y cree que no va a ser capaz de casarse. Comenzó a evitar a sus amistades y se mantuvo en soledad durante sus ratos libres, aunque continuó trabajando. Ahora le daré el paso a Carlos Cayata, que brindará la explicación del caso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Cayata. En esta oportunidad yo seré quien haga el análisis acerca del caso 1. Para comenzar con este análisis, este joven presenta lo que vendría siendo el trastorno de ansiedad generalizada. Este trastorno es perteneciente a los trastornos emocionales, los cuales son condiciones que afectan sustancialmente a la persona para manejar las demandas del día a día, llegando a dificultar tanto los pensamientos, los sentimientos, las conductas y hasta las relaciones sociales. Ahora, volviendo al caso, este trastorno, el TAG por sus iniciales, se puede diagnosticar obviamente siguiendo los criterios del DSM-5, ¿ok? Los cuales, los que se han presentado en este caso, y son obviamente importantes de mencionar, sería siendo de que el individuo, en caso este joven, se le ha hecho difícil controlar la preocupación y las tensiones que ha presentado, ¿no? Luego que la ansiedad y la preocupación se asocian a tres o a más de las seis síntomas que llega a tener este trastorno, los cuales en este caso se han presentado cinco, pero de igual manera voy a mencionar las seis, que vendrían siendo la inquietud, la facilidad de fatigación, la dificultad para concentrarse, la irritabilidad, la tensión muscular y por último los problemas de sueño a causa de eh, la, la excesiva preocupación. Ahora para culminar con el análisis, según Isart en 1993, las emociones son multidimensionales, o sea que existen como fenómenos sociales subjetivos, biológicos e intencionales. Por consiguiente, es obvio de que en este caso se han presentado estas emociones, ¿no? Y según la rueda de emociones de Plutchik, existen emociones compuestas, las cuales también se han presentado en este caso. Entre ellas, las que se ha podido resaltar vendrían siendo la decepción, la ansiedad y la vergüenza. Para hacerlo breve, la decepción es una combinación entre sorpresa y tristeza. La ansiedad vendría siendo una combinación entre anticipación y miedo. Y por último, la vergüenza vendría siendo una combinación entre miedo y asco. Y bueno, eso sería todo el análisis del caso 1 y procedemos con el caso 2. Ok, bueno, mi nombre es Luis Enrique y continuando con el caso número 2, voy a hablar sobre el estrés. En este caso tenemos un personaje, el cual es Jesús. Básicamente es una persona adulta de 40 años que está ejerciendo la carrera de docencia, ya va 15 años con esto enseñando. Y menciona que no tiene tal vez la misma relación con sus estudiantes
que tenía antes, al revés. ¿Por qué? Ya que antes Jesús menciona que era una persona más alegre, más motivada, ¿no? Respecto a sus clases, ya que estas las hacía de una forma más dinámica. Sin embargo, hoy en día Jesús se nota bastante cansado, agobiado, como que ya no tiene esa misma motivación por hacer las clases. Es más, menciona también que tiene grandes dificultades para levantarse, ya que le cuesta mucho hacerlo, ¿no? Ya que tiene un día bastante cansado por el día agotador, desde que amanece hasta que pues se va a acostar. Además menciona también que antes a Jesús le gustaba, amaba su trabajo. Hoy en día es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque a Jesús le han pasado diversos factores que han hecho que Jesús se estrese. ¿Y cuáles son esos factores? Bueno, esos factores vienen a ser, por ejemplo, los padres de familia, ¿no? Las distintas quejas tal vez de los padres de sus hijos. Otro factor son los mismos alumnos por las notas, trabajos, en fin. Otros también son, por ejemplo, sus mismos colegas, ¿no? El mismo centro educativo donde está enseñando Jesús. Y son distintos factores que hacen que Jesús se estrese de una forma laboral porque está ejerciendo su trabajo. Así que prácticamente todos esos factores hacen que de lo que era Jesús antes, de una clase bastante dinámica, alegre, ¿no? Que participaban tanto sus alumnos como otras personas, hoy en día Jesús es una persona bastante estresada, cansada, agobiada, llega a sentir que ya no puede más. Y bueno, como menciona, sin duda Jesús está pasando por una situación de mucho estrés laboral. Bueno, a continuación pasaré con mi siguiente compañero. Gracias. Para continuar con la explicación del caso, le vamos a explicar por qué Jesús tiene este problema. Mayormente el proceso de estrés laboral da lugar cuando el ambiente en el que se encuentran no es muy bueno para ellos, entonces no pueden afrontarlo bien. En este caso, para Jesús era difícil. Para poder entenderlo mejor, también existe un síndrome que se llama el síndrome de burnout, que se describe mayormente como un estado mental negativo y está relacionado con el trabajo bastante y caracterizado por el agotamiento de tipo de estrés. Entonces, este va a ser un pensamiento bastante negativo que él va a tener. Va a tener también, se va a caracterizar por la eficacia reducida, también va a existir disminución de la motivación. No se va, en este caso, Jesús no se siente muy motivado por cómo se están llevando las cosas en su trabajo. Y también va a tener bastantes actitudes diferentes, como las está teniendo ahora con sus alumnos y con él mismo. Y en esta etapa, Jesús se encuentra en la etapa de alarma, en la que él se da cuenta y se alarma porque sabe que las cosas han cambiado, que ya no son las mismas de antes, que él ya no trata igual a sus alumnos o a los padres, y se da cuenta de que hay algo que está mal en él. Bueno, yo les voy a hablar sobre el segundo análisis del caso. Ya, el estrés trae consecuencias y no solo con los profesores. Esto también afecta a los que lo rodean, especialmente que son sus alumnos. Si este problema interfiere y dificulta el labor del docente, el profesor pasa a ver a sus estudiantes, padres o compañeros como sus enemigos. Y esto da como causantes de sus problemas, porque él desarrolla esas actitudes y sentimientos que están ligados al cansancio emocional. Y como consecuencia, el profesor desarrolla estrategias para protegerse que se concretan en distanciamiento, frialdad en el trato, falta de implicación hacia los otros, como en el caso que vimos de Jesús, que su fuente de estrés es que está siendo ocasionado por sus problemas con sus alumnos y padres. También la organización del centro educativo en el que trabaja, a lo cual se siente que se ha envuelto en situaciones difíciles de solucionar. Por ejemplo, es recomendable ayudarlo a tratar los problemas de forma activa y pensar de forma realista y asertiva la distracción haciendo actividades, apoyo social, relajación y haciendo actividades físicas.